Buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy el profe Cosoli y hoy vamos a conversar sobre la cosa de todos los días con una invitada que estoy tratando de conectarme. A ver, ahí yo creo que ya nos estamos conectando. Hola Hola, Marce, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Paz? Bien, Espera que voy a poner bien porque si no me corta. Estoy dale, ahí estoy notando bien que... yo. Sí, 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 ahí estás. Sí, estoy notando que no es el mismo grado de acercamiento aquí en Instagram Live que en la videollamada que se hace a través de Sí, son Instagram. diferentes. Sí, Son diferentes. Sí, sí, sí. ¿Se escucha ahí bien estoy mi voz bien. ahí? Sí, 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 sí. ahí está, ahí está. Bueno, habíamos estado conversando hace un rato, este, sobre los temas de todos los días y no nos pusimos de acuerdo. No nos Como, vamos a poner como, nunca de acuerdo. como en muchas cosas. Bien, ¿qué era? ¿Cómo era el tema? Y el tema está, porque salimos con tipo, eh, digamos, con la presentación, la vestimenta, o yo te decía que vos lo, como que parece que hay ciertos cánones que tratás de seguir o qué sé yo, y yo te decía que en realidad vos decías en pos de que queda grabado un video y demás, que queda como para después. Y yo te decía que a mí no es que no me importe, pero es cuando más muestre, ay, no me sale la palabra ahora, era espontaneidad, no, sino tipo el todos los días, eh, Ajá. estaba bien, digamos, y de última no me sale, ahora te juro no me sale la palabra, qué bronca, no era espontaneidad, La pero naturalidad, la cosa genuina. claro, tipo sí es, o sea que yo Y vos decías, pienso que eso impacta más, que llega más y que mientras no esté salido del buen gusto, digamos, que hasta ajá, podríamos discutir lo que es el buen gusto, no vamos a poner a discutir eso claramente, pero mientras esté aceptable, cuando más se acerque a la cotidianeidad y a la... ¡Ay, que no me sale la palabra! Bueno, ya me va a salir. a lo Para mí mejor, auténtico. claro, Ajá. a lo de cada uno, a lo que represente cada uno, cuando más se acerque a eso, pero mucho mejor. Y en el hablar lo mismo, que también sé que es algo que algún día lo vamos a tener que Bueno, tocar, justamente ya ese era sé el por qué. segundo tema, ese era el segundo tema que porque le contamos a los que nos están viendo que tenemos en mente fresco un vivo que hicieron Sí, yo vi el, tus comentarios, por eso. el chef, ¿cómo Cocinero, es? Cocinero, ¿cómo es el nombre correcto? Pedro Lambertini, y con el Pedro Lambert, filósofo. y con el filósofo Darío Starriver. Entonces, allí tocaron un montón de temas súper interesantes, conversaron aquellos que les gusta ese tipo de temas de cocina y filosofía, bueno, lo pueden ver, todavía está en en la página de Pedro Lambertini, también está en Facebook y demás. Bueno, pero yo hice un comentario, bueno, salgamos del tema primero, de imagen, ¿sí? Ajá, Yo agotemos temas, sí. notaba, sí, yo notaba que muchos cuando hacen un vivo o cuando se presentan, no le prestan mucho cuidado a la imagen. A veces están despeinados, a veces están vestidos como si recién llegaran de hacer actividad física. Bueno, y sin embargo, yo creo que, claro, eso es lo que vos decías, cada uno marca la estética que quiere transmitir. Yo en que tengo una formación de otra época, me, me importa más dar una imagen de cosa más cuidada, de cosa más tradicional,
Estos últimos años que estuve yendo a la escuela me tuve que reacostumbrar a ir sin corbata, por ejemplo. Yo siempre Porque ya te hice, hinché las pelotas, perdón el sí, término, pero bueno, estaba hablando de eso. sí, uno de los motivos fue Tenemos ese, a ¿no? alguien más mirándonos, a Sole, lo Hola, tenemos. hola Soledad, ¿qué tal? Bueno, Sole es mi compañera de la facu. mira, entonces, bueno, pero cada uno tiene su formación y transmite uno también, para no quedar muy fuera del training del momento, bueno, yo me debía acostumbrar a ir con jean a la escuela, sin corbata, bueno, me tuve que acostumbrar. Bien, perfecto. Ahora, otras cosas, por ejemplo, venir acá y estar todo despeinado, viste, con el tacito, el torcido, bueno, eso todavía me va a costar. Así que, lógicamente que es una cuestión de como emanación de la personalidad de cada uno y de la formación de cada uno y cómo cada uno quiere presentarse ante su público. ¿Eh? Este, pero bueno, vos tenés otra formación, otras influencias, y bueno, cada este es respetable. No es que a mí me parece, mirá qué mal, hombre, cómo va cambiando la estética. Lógicamente porque yo inconscientemente trato de vivir en un mundo más acomodado, digamos, a mi manera de percibir el mundo. Ah, a Sencillamente eso. tu O sea, manera. claro, claro, no, pero es que ahí está. Yo tengo una manera de ver el mundo y de considerar cosas correctas. Pero Claro, lógicamente cada una lo tiene. Sí, me tengo que adaptar, porque si no voy a quedar, y si no, sí y no. iría a dar clase con traje o con saco. Y eso sí, mis profesores iban a dar clase con saco y corbata. Con saco, algunos con traje inclusive. Pero yo tenía el director de la escuela que todo el día, el profesor Fraquia, que hoy día dio el nombre acá El al instituto. Instituto de General San Martín, fue profesor mío en psicología, en filosofía, en el cuarto o quinto año, ya fallecido, y él todos los días iba con saco y corbata, ¿no? Todos los días, a veces con traje. Y era normal, otros profesores también, normalmente los profesores varones, la vestimenta normal era el saco, digamos. Campera de vez en cuando, alguno, pero no me acuerdo algún profesor varón que haya ido si estaba campera. Inclusive en verano también, saco, Sí, corbata y camisa. está genial las épocas, claramente. Son Sí, esto, sí, no es que a ver, esté. esto de los vivos y de todo, están todos metidos en su casa, hay toda una, para mí, todo un trasfondo de, estás mostrando parte, cuando haces un vivo, es un pedazo de tu día. Que dice Sole, mi papá también chaqueño y hasta el día de su jubilación de pantalón de vestir, tal cual. Y afeitado todos los días. Dice, sí, bueno, eso sí yo también. Pero bueno, sí, es evidente que las Hay cosas costumbres van que cambiando. Bueno, eso es, lo podemos dejar como el gusto de cada uno y mientras uno no trate de imponer su estética al otro, o sea, yo no, si claro. hacemos un vivo con cualquiera de los que nos están viendo o nos van a ver, no le voy a decir, mire, usted vístase bien para hablar conmigo porque yo voy a estar bien vestido. No, 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 viste, no voy a a estar... mí nomás me hace, a mí nomás me hace sentar en tal no, lado, con tal luz, tal cosa. lógicamente que dentro de ciertos límites, ¿no? Hay, como decías vos al comienzo, hay límites que pasan más allá de lo que se conocería como buen gusto. Entonces, lógicamente, eso vamos a observarlo, vamos a ver si nos podemos poner dentro de los límites como mínimo del buen gusto. Ahora, que después nos vistamos o nos presentemos como para una fiesta de gala, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Hoy día la conversación de estos tipos tiene toda
una estética más casual, menos empaquetada. Y también el hecho de presentarse adelante los alumnos, dar clase o todo eso, es mucho, yo reconozco que es mucho menos empaquetada, digamos, o sea, con cánones estéticos distintos a los de otras épocas, ¿sí? Uno Sí, ve más los blanco. videos antiguos, mirá las películas antiguas, hasta los nenes chiquitos tenían pantalón corto y saco y corbata. Nenes Tipo, de 10 años tenían saco y venían con saco y pantalón corto. Hoy día, lógicamente, ya el pantalón corto para vestir en los chicos no se usa más, mucho menos el saco, ¿no? Salvo que sea una fiesta de gala, ¿no? Un casamiento. Pero bueno, eso es cada uno. Enlazado a este tema de las costumbres y todo eso, que esta mañana estuve leyendo algunas cosas y que me llamó la atención y me llama la atención, es el vocabulario, ¿sí? La inclusión de términos que yo, representante de una dinastía algo antigua, considero que pertenecen al diccionario no culto, ¿sí? Entonces, ese detalle de incluir en la conversación, pero el boludo me dijo tal cosa, y pero yo le dije, no sea choto, che, quédate tranquilo. Todo ese tipo de cosas, ese tipo de vocabulario que a mí me cuesta incluir, yo no estoy de acuerdo en usar. Ahí sí, a diferencia de la vestimenta, yo ahí pondría un punto de atención en aquellas personas que, no digo que lo usen en forma casual, para dar énfasis a alguna idea, porque yo sé por dónde va, cómo funciona el lenguaje, cómo nos expresamos y cómo buscamos llamar la atención y todo eso. Pero hay personas que abusan de ese claro. lenguaje y se parecen más a un lenguaje más que callejero. No digo que sea el caso de Darío, pero Darío está en un intermedio. Darío Starriver. Sí, está Eh, al límite, pero Está al es límite, bancable. ¿no? Sí, resulta pintoresco. Yo sé que, a ver, el idioma hablado tiene, o el escrito tiene como mínimo tres funciones, ¿sí? Si vamos a los libros que enseñan sobre lingüística, tiene tres funciones. Primero es denotar, es decir, hablar de algo y transmitir sobre ese algo. La segunda función es connotar. Cuando uno elige un cierto conjunto de palabras, no las elige al azar. Y de allí que los escritores tengan gran habilidad en ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando forman sus frases, cuando eligen sus imágenes verbales, todo ese tipo de cosas, tratan de rozar ciertos fenómenos, ciertas cosas, y connotan a veces climas, situaciones, ¿sí? Que les viene bien al relato de lo que están denotando, de lo que están tratando, ¿sí? Entonces, denotar es una cosa, connotar, rozar, aludir es otra cosa, que todo va junto. Y un tercer aspecto del idioma, del habla, vendría a ser aquí, es el aspecto musical, ¿sí? Los escritores consumados que tienen gran experiencia, cuando eligen un conjunto de palabras para relatar una situación, para aludir a algo, etcétera, al leerlo a uno le resulta agradable en el sentido de la musicalidad que tiene ese texto, inclusive cuando lo leen, lo lee alguien, ¿sí? Y un cuarto aspecto que tiene el habla cuando se conversan entre dos personas o de una persona hacia los otros es la capacidad de llamar la atención, la capacidad de hacer impacto en la psicología del otro, ¿sí? Hay un montón de estrategias para eso. Una de las estrategias es utilizar un léxico pintoresco.
hay personas que utilizan un léxico muy académico y a veces decimos, pero qué aburrido que es este tipo, nunca nada fuera de, ¿no? Y otras personas que utilizan un lenguaje, entre comillas, más callejero, y allí entra el uso, allí cae el uso de las palabras que nosotros llamaríamos habitualmente malas palabras, ¿sí? O lo que yo, como yo las llamo, pertenecientes al diccionario no culto, ¿sí? Entonces, eso a mí me llama la atención y a veces en comunicadores importantes en televisión, en radio, noteros, que a veces se les escapa, a veces uno nota que se les escapa. Sí, pero muy Eh, poco. Yo en la tele no veo malas palabras. claro, en la tele resulta que hay una ley y que los multan, y yo sé que Muy no sé poco si se es, ve, pero poquísimo. hay toda una ley que los cuida sobre Sí, ese obvio. aspecto. Pero, por ejemplo, si hablamos de la actualidad y del momento actual del radio, por ejemplo, la nata cuando conversa con un entrevistado o cuando conversa en el pase a la mañana en Rivadavia con Longobardi. A Marcelo Longobardi no se le va a escapar una palabra nunca, digamos. Él tiene una cierta formación y sin embargo, Jorge Lanata es una catarata de ese tipo de Sí, términos. pero Bueno, yo creo que es primero el contexto. Segundo, hay que ablandar, relajar. Yo creo que no es lo mismo cuando se abusa de la situación que queda realmente fuera de lugar porque y que es un rosario de una mala palabra, pero yo me acuerdo que hace muchos años que escuché, habrás visto capaz algún video de Fontana Rosa, me acuerdo en el Congreso de la Lengua, que decía, ajá, un ajá, pelotudo bien puesto en el momento ajá, indicado a veces leí, es necesario, digamos, a veces pide la situación la puteada, por decirlo de alguna forma. O sea, cuando por ahí he exagerado o no quiero decir chabacano, sino muy bizarro la mala palabra, digamos, ahí te choca de por sí, te queda mirando así. Pero yo hasta ahora lo que estoy viendo, digamos, el vivo ese que vos haces referencia de Lambertini y Darío Zeta, eh, sí, tenía su deslice, pero estaban bien usados, digamos. O sea, sí, 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 yo yo lo no digo que estaban en el camino del mal gusto, porque hay veces que, como sí, decís vos, pero es a veces se contexto, transita. obviamente que enfrente de un salón de clase, a lo sumo te puede llegar a salir una palabra media rara, pero no una mala palabra que llamemos, porque obviamente ahí ya tenemos que pensar que malas palabras sabemos todo lo que es una mala palabra. Eh, pero en un vivo, por ejemplo, donde estás viendo un pedazo de mi casa, donde estás viendo a mí un pedazo de mi casa y yo estoy viendo o sea, hay una cierta intimidad más allá de las miles de personas que podemos llegar a tener en algún momento que estén mirando, o sea, estoy abriendo las puertas de mi casa, estoy sentada en mi casa, no deja Mm. de ser así, digamos.
como podría ser ninguna de las personas que nosotros estamos tocando, aludiendo acá. Pero son recursos para captar la atención y para hacer más efectivo nuestro discurso, ¿sí? En el momento de una locución. Lo que a mí me choca un poco es a veces abusar de esos recursos y salirnos y tornarlo, porque no solo abusar, sino que si todo el mundo lo usara, se va a naturalizar. Y al naturalizarse va a perder efectividad, porque ese es otro problema que tiene el habla. Y habrá Cuando se nuevas van, estrategias. claro, las estrategias cuando se van naturalizando ya no causamos sorpresa, no causamos Sí, claro. atracción y hay que usar. Entonces va a llegar un momento en que vamos a incluir todo tipo de malas palabras y al final vamos a estar como antes que no las usábamos. ¿Por qué las usamos ahora las malas palabras? Porque justamente llaman la atención. Es el mismo efecto que cuando se cuenta un chiste verde, el chico que lo escucha o las personas que lo escuchan en el acto son capaces de repetírselo a otro. ¿Sí? Se encuentran con un amigo, che, me contaron un chiste que dice tal y tal y tal, tal, de pe a pa. Sin embargo, si le relatáramos una historia donde no hay ninguna mala palabra, donde no hay nada de verde, ni entre comillas verde, esa persona Sí. capaz que se olvida la mitad de los detalles. Y ¿Sí? bueno, Entonces, pero entonces significa que hay cosas que están más asociadas a la, ay Dios, que no me sale la palabra todavía, por favor. Ah, no me sale no me sale. A la autenticidad, que es más o menos parecido, por ahí viene la palabra. ¿Qué eh, otras? Y por eso prenden. Yo creo que todo hay que aflojar, hasta esos razonamientos hay que aflojar, porque quién sabe, obviamente, que si empezás a meter mala palabra, se va a degradar el lenguaje, vamos a perder un montón, pero ¿en qué tiempo va a pasar eso? O sea, tampoco va, son etapas también, digamos, que acompañan a toda la situación tecnológica, la situación de contexto, o sea, siempre tiene un contexto para mí. Pero para mí hay que aflojar, digamos, no hay que ni siquiera prestarle tanta atención muchas veces al cómo, porque hoy vos decías, sino hacia dónde se llega o qué se está diciendo. Hoy vos decías, por ejemplo, si alguno toma la palabra para decir una tontera, cuando dice una tontera, ese término yo lo asocio con que dice una boludez. Perdón por el término, pero para mí es ahora. En el sentido no, de podés que, usarlo. bueno, en el sentido de que no dice nada, entonces ¿para qué miércoles le va a volver a dar la palabra si no está aportando nada? O sea, lejos está en que utilizó una mala palabra en el medio de la frase, porque por ahí capaz que ni te enteraste, porque fue tan interesante lo que dijo, que capaz que ni te enteraste que dijo boludo en el medio, capaz ni te diste cuenta, y después, ah, sí, en serio, ¿eh? Alguien se dio cuenta, porque fue re interesante lo que dijo. Para mí hay que, yo creo obviamente en los equilibrios y demás, pero hay que sacar un poco o aliviar un poco el cómo, el modo, la modalidad o el molde de la modalidad, digamos, y más que a qué se llega, qué se hace, más que cómo se hace. Ay, no dijo, no dijo, pero viste cómo se para, viste cómo no se para, ¿no? No, bueno, pero hace un aporte increíble, es necesario que esté porque sí, ponele. Para mí viene, yo lo veo de esa forma, digamos. Está bien, Obviamente, está cuando bien. hay excesos, y cuando ya es un grotesco el que está hablando y demás, salta a la vista, eso se nota. Y vos decís, ay, por Dios, que no vuelva Sí, a hablar sí. porque te Yo voy, electriza, yo voy a porque las, yo voy a las funciones del habla, ¿viste? Las funciones que tiene el habla y que si seguimos insistiendo en naturalizar esos modismos, esas palabras, ya no le vamos a poder decir a los chicos, dice, mirá, no digas eso porque es una mala palabra. Y mira, nuestra común conocida, nieta mía, sobrina tuya. eh, no le vamos a decir, mira Camila, no digas boludo, no digas eso. Y se va a decir, pero y si lo es dice que, la nata, dice, yo lo escuché, la nata dice, lo dice todo el día. y sí, es ¿Con que qué hasta que hay que argumento, hacer, con qué argumento le vamos a decir, mira, no le podemos decir, ahora cuando empiece a hablar todavía no habla,
ahora a los 3 años, van a decir, mirá, nena, eso pertenece al lenguaje culto, que no, no podemos decirlo, lo va a incorporar medio torcido. Y Sí, sí, pero además hay que nos ser, deja a nosotros, tenés que hacer un duelo hasta de eso. ¿Qué le vamos a decir? Capaz que ya no le puedas decir, o sea, no, es intrasladable cómo me criaste a mí o las cosas que me decías a Camila, que tiene casi 40 años después. O sea, es intrasladable, ¿entendés? Es como que hay que hacer el duelo de lo que no vamos a poder hacer, porque es cierto que uno piensa, ¿y cómo? Pero porque ya tenés el esquema armado de cómo le dirías y demás. A mí también me pasa, pero hay que relajar, despojarse un poco de eso y a ver, ella misma te va a enseñar capaz que resulta ser una chica tan culta que no dice ni una mala palabra, por ejemplo, que no se le pegan por algún bueno, motivo. bueno, pero al ir tomando la cultura que va a circular alrededor de ella, lógicamente va a incorporar a su léxico, a su manera de hablar, aquello que le resulte natural. Y si ya están naturalizadas, ¿con qué va después, cuando quiera llamar la atención cuando está hablando? ¿Con qué va a llamar la atención? ¿Le va a tener que tirar algo a alguien para que le Mira, llame? te voy a contar A una eso voy. anécdota mía para que vos Porque yo veas. noto que nos vamos a ir quedando sin recursos, ¿viste? No, Porque eso los recursos van a estar siempre, van a aparecer nuevos recursos. Fíjate, escucha, puede yo te ser. tiro una anécdota mía, es, para mí, hoy, vista hoy, si yo ya en septiembre ponía en el nivel más alto el ventilador, ¿entendés? ¿Qué nivel si ya en enero, que iba a ser más calor, cuál iba a poner? Pero fíjate, y después me puse a pensar, o sea, nada que ver, o sea, las cosas se van sucediendo, se van adaptando, o sea, no tenés forma de dejar recurso para después a veces. ¿Para qué? Si no sabes con qué va a venir después. Entre ciertos límites, obviamente, estamos hablando de dinero, hay que dejar dinero para un cierto tiempo y demás. Pero en algunas cosas no aplica el guardar recursos o en cuidar situaciones para después. En algunas cosas para mí no aplica, digamos, porque ¿qué sabemos? Claramente no sabemos cómo podemos prever cómo va a evolucionar la cosa, pero no lo sabemos, y ni siquiera encima, al haber tantos actores en el medio, no depende solo de nosotros, o sea que el contexto, la otra persona, la criaturita cómo esté creciendo, ni siquiera depende de nosotros porque tiene sus padres, imagínate que ellos van a arreglar Sí, antes que nosotros una situación, o imagínate. bueno, está bien. Bueno, esas son tus ideas. Yo en este momento voy a seguir nomás con mis ideas. Pero más vale, o sea, escuchame, ni a palo, lo No, único que falta es que tratemos de convencernos, ¿no? no, 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 Ni no, no, se trata de... no es esa la idea, es analizar la temática y ver como ejercicio de adaptación, ¿sí? Como ejercicio de adaptación, porque este, el ser humano sabemos que es una entidad que busca adaptarse al medio que va viviendo. Y uno de los aspectos es los temas que tratamos, dos aspectos que tratamos, la vestimenta, cómo nos presentamos frente al otro, en este caso a través de un video, y aquellos términos que intercalamos en el habla de todos los días, ¿sí? Bueno, eh, eh, esas hipótesis que sustentan en cada uno de nosotros la manera en que uno se presenta, la manera en que uno habla, todo eso, deben ser revisadas de tanto en tanto para ir produciendo ajustes, para ir readaptándonos, ¿sí? O sea, yo no puedo hablar como hablaban mis padres cuando era yo chico, no hay manera. He debido adaptar mi manera de expresarme y todo ese tipo de cosas,
y de tanto en tanto también uso alguna, lo que se llamaría mala palabra. ¿Sí? No, no, Y no, sí, no, eso no te es. iba a decir que te haces el culto si sos bastante mal hablado. No, pero ojo, depende Del del contexto, público que tengo, claro, a eso vamos, depende del claro. contexto. Yo dando un curso de creatividad, un taller de creatividad, no voy a intercalar este tipo de términos, ¿sí? Y Ahí me parece que no. En una sí, charla yo en el familiar salón de clase es no me da probable el que cuero para... en el salón de clase tampoco, ¿sí? En el salón de clase tampoco. Con mis colegas, que en una reunión de personal, quizás alguna que otra, ¿sí? Con una Ahora en una aclaración charla, antes que vas a decir una mala palabra. sí, como vos decías hace un ratito, con el perdón de la palabra, ¿no? Ahora, en una charla de café, en una charla familiar, bueno, allí es otro el ambiente. Entonces, saber diferenciar los ambientes y todo eso, bueno, de todas maneras, son hipótesis y son compromisos existenciales que uno toma, cómo habla, cómo se viste, cómo se presenta, etcétera, y muchos otros, ¿no? Que de tanto en tanto hay que ir revisándolos, ¿sí? Hay que ir revisándolos. Yo creo que ese es una de las conquistas que en mi caso yo he obtenido y todas las personas deben ir conquistando también eso, irse haciendo cargo de a poco de aquellos mandatos que nos fueron dados en la socialización primaria, en la socialización secundaria y las cosas que hemos ido recolectando para intercambiar y relacionarnos con las demás personas. Todo eso de tanto en tanto debe ser reanalizado y ejercer lo que se conoce como vigilancia epistemológica. ¿Mm? Es decir, las hipótesis que dan sustento a nuestra existencia en cuanto a la relación con los demás siempre deben mantenerse desde que somos conscientes o que desde que tenemos uso de razón, todas y tal cual nos fueron formuladas por nuestros mayores, o debemos irlas cultivando, buscándole matices, algunas quizá cambiando, ¿sí? Entonces, ese ejercicio también tiene esto que hemos ido hablando, ¿sí? La cuestión de la presentación en un video, supongamos, o la presentación en el habla que uno elige para una determinada situación, ¿sí? Bueno, esto sería una especie de ejercicio que hacemos entre vos y yo para ir viendo cuáles aristas habría que revisar y cuáles habría que mantener, digamos, ¿sí? Así que está bien. Algunas tienen una luz verde, otras tienen una luz amarilla y otras formulaciones una luz roja, digamos, para decirlo así. Ujú, está bien. Bueno, Está yo bien. creo que ya ahí Ok. estamos sobre 35 minutos de Ah, está charla. re bien. Sí, sí, sí. Así Yo acá que tengo vamos tengo un reloj en mi casa, vos que me a, hinchás a, tanto, yo a mi- tengo, pero en el Bueno, microondas. no, Hasta que yo se corta la luz y listo, chao. el relojito que traje lo puse exactamente a una hora justa, entonces al mirarlo de un solo vistazo ya sé, no tengo que estar calculando, ya sé que ya pasaron 35 minutos desde que comenzó. Bueno, vamos a dejarlo allí, Dale, vamos pa. a compartirlo Así en las vamos. redes y aquellos que quieran mandarnos algún comentario, bueno, siéntanse en la confianza de hacerlo y en lo posible trataremos de contestarlo. Bueno, listo. Vale. Hasta Te luego. mando un Nos beso. estamos viendo. Un beso, Marcela. Chau.